Bueno, hola a todos, soy Ignacio Fauró y hoy tenemos aquí a un nuevo invitado, Carlos Viader Castro, que es juez titular en el Juzgado de lo Penal de Melilla desde 2016. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ignacio. Bueno, Carlos, si te parece, quería empezar por tu proceso de oposición, que como habréis sacado del título ha sido distinto al de muchos. Tú estudiaste Derecho y ADE en la Universidad Complutense y terminaste con una media de 9,17 en Derecho y 8,79 en la parte de ADE. O sea, parece que ya apuntabas desde el principio maneras. Luego, después de pasar por un periodo de prácticas en la consultora de Oliver Wyman, decidiste opositar a juez. Bueno, y también pasaste por Uría Menéndez en el despacho de abogados. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿por qué te decidiste por esto? ¿Y es que no te gustaba el sector privado o era simplemente vocación? Un poco que nos comentes eso. Bueno, mucha gente por Twitter sobre todo me pregunta cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de decidirse si opositar o no opositar. Y una de las cosas que yo siempre digo que es muy importante es que la gente trabaje en el sector privado o al menos haga prácticas durante la carrera antes de meterse en una oposición. ¿Por qué? Porque trabajar en lo privado siempre te va a servir para decidir con mucho mayor conocimiento de causa si quieres opositar o no quieres opositar. Yo estuve en una consultora financiera y estuve en un despacho de abogados. Esas fueron experiencias súper interesantes. Además, como hacía Derecho YADE, la consultora pues era tipo financiero y el despacho de abogados de Uría Menéndez era Derecho puro y duro, concretamente el Departamento de Derecho Mercantil. Me parecieron que eran profesiones muy interesantes, pero a mí pues siempre me había tirado lo que era el trabajo de juez, que es el trabajo pues, bueno, de tomar las decisiones, el procedimiento judicial y además, bueno, desde un punto de vista más personal y profesional, creo que te permite mucho mejor compatibilizar las dos versiones de tu vida, la vida profesional y la vida personal. Eres mucho más dueño de tu tiempo, más dueño de tu vida y la estabilidad que te da tanto económica como profesional. Sacar una oposición, no solo judicatura, sino cualquier otro, es algo que ninguna profesión privada te lo puede proporcionar. Luego, por otra parte, una vez que tú apruebas una oposición, siempre tienes la opción, una vez que llevas una cantidad de años, de irte al sector privado y vivirlo durante unos años. Se hace, en judicatura no es muy habitual, pero hay magistrados que lo hacen. Se hace mucho, por ejemplo, en la abogacía del Estado. El 50% de los abogados del Estado están en la excedencia y muchos vuelven después. Entonces, si optas por lo privado, no vas a vivir nunca lo público, pero si optas por lo público, puedes vivir lo privado y luego sí, tenemos unas carreras profesionales larguísimas. Yo creo que o no nos vamos a jubilar o nos vamos a jubilar con 75 años, con lo cual desde los 25, 30 hasta los 75 es que tenemos 40, 45 años de trabajo en los que se puede probar un poco todo y aprobar una posición te da, pues yo creo que un ámbito de actuación igual más amplio. Muy bien, vale. Pues mira, hablando un poco del tema de la oposición, ¿no? Que te decidiste por hacerlo. Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, del que hablaremos luego con más calma, la gente tarda de media 5 años en sacarse las judicaturas. Tú lo conseguiste en 1 año y medio. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo lo preparaste? ¿Cuál es tu secreto? Bueno, hay factores diferentes. Siempre se dice que la suerte es un factor y es cierto. Las oposiciones es un factor importante. Una parte de una oposición para aprobarla, lo más importante es el trabajo diario y el estudio. Eso es el 90% de una oposición y el 10%, por supuesto, es la suerte. Yo, ¿por qué tuve suerte, digamos? Primero, porque fue una convocatoria enorme. Hubo 400 plazas. Una convocatoria que no se ha vuelto a repetir desde que yo aprobé. Yo aprobé en 2012, la convocatoria era de 2011 y no ha vuelto a haber una convocatoria de 400 plazas. ¿Cuántas plazas había? Que 75 se quedaron sin cubrir. Después vinieron 50 plazas, después vinieron 100 plazas, con lo cual efectivamente no es lo mismo aprobar con 400 plazas que aprobar cuando hay 50 plazas o cuando hay 100 plazas. Y eso siempre te favorece. Otro factor que me favoreció fue el apellido. Para empezar a cantar los temas en el Tribunal Supremo, se sortea la letra y si sale la R, pues empieza por la R y eso pues hasta hace el abecedario completo. A mí me tocó muy bien la letra porque entre el segundo y el tercer oral tuve 6 meses para prepararlo. Si me hubiese tocado de los últimos, hubiese tenido 3 meses, con lo cual eso también me favoreció. Pero como digo, siempre, lo más importante siempre es estudiar muchísimo. Como tú has apuntado antes, yo durante la carrera ya tenía muy buenas notas. Yo en la carrera estudiaba muchísimo. Entonces, para mí la oposición no fue un cambio de vida muy importante porque yo en la carrera ya estaba muy acostumbrado a estudiar muchas horas. Entonces, yo llegaba a los exámenes y yo me levantaba muchas veces a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, estudiaba 10, 12, 15 horas al día. Entonces, para mí la oposición fue pues una prolongación. Además, empecé inmediatamente después, acabé la oposición y acabé la carrera en junio y en octubre me puse a opositar. Entonces, para mí fue una continuación. Creo que es mucho más complicado la gente a lo mejor que se pone a trabajar y luego coge la oposición porque pierdes un poco el ritmo y pierdes el hábito de estudio. Pero si lo haces inmediatamente después,
pues bueno, yo tenía unas circunstancias familiares idóneas, vivía en casa con mis padres, lo tenía, solo me tenía que dedicar a estudiar, era un auténtico privilegiado en ese sentido y pues bueno, me dediqué a estudiar mucho. Al principio igual no tantas horas, yo siempre digo que con 8 horas es suficiente, pero siempre son 8 horas netas, es decir, 8 horas sin teléfono, sin móvil, sin mirar redes sociales, es decir, horas de calidad, porque mucha gente se pasa 8 horas delante de una silla, o sea, sentado en una silla delante de una mesa y no estudia nada. Hay que estar las horas de verdad estudiadas. Y luego ya al final, claro, por supuesto, ya al final, pues eso, ni días de descanso ni nada, pues 12, 13, 14 horas al día, estuve un mes sin salir de casa, pero eso ya es muy al final. Entonces, bueno, es por un lado lo más importante, muchísimo esfuerzo, muchísima constancia, hay que estudiar todos los días, con un día de descanso, no dejarlo nunca, tal. Y luego, por otra parte, ese factor suerte al que he hecho referencia y que siempre influye. Ahora, yo, por ejemplo, fui con todos los temas estudiados. El primer oral son 180 temas, el segundo son 145, 146, y yo fui con todos estudiados. Yo no hice ninguna lotería. La gente a veces pues hace loterías o se estudia unos, otros los deja a ver qué pasa. Yo los estudié todos y eso no hay mayor suerte que esa, que te toque un tema que ya te has estudiado. Si no te lo has estudiado, pues vamos a tener bastante más complicado. Claro, y bueno, una pregunta sobre este tema. ¿Fuiste a algún tipo de academia o fue todo por tu cuenta? No, no, fui a un preparador, que era, bueno, eran 2 preparadores, iba 2 días a la semana, iba pues martes y jueves a cantar los temas. Yo era bastante rápido porque yo llegaba, cantaba y me marchaba, porque la verdad que no solía tener muchos problemas. Eso también me dio mucha seguridad de cara al examen, porque yo en el preparador nunca me quedé en blanco, nunca, en año y medio, siempre canté los temas bien. Entonces, cuando llegué al Supremo, pues bueno, fue como, hombre, estaba más nervioso, evidentemente, porque te estás jugando tu vida, pero para mí pues no era muy diferente a lo que había hecho el preparador y como nunca me había quedado en blanco, pues ¿por qué me iba a quedar en blanco en el Supremo? Que efectivamente no sucedió. Pero si puedes económicamente permitírtelo, creo que es bueno que tengas a un magistrado o tengas a alguien que te eche una mano y que te controle los temas, que te trate un poco de decir qué ritmo tienes que llevar, que te corrija los tiempos, la dicción, la rapidez, el contenido, si es completo, si no es completo, si hay que añadir algún artículo, si tienes que quitar alguna parte porque el tema es demasiado largo, que no te agarres en exceso, es lo mejor. Y las academias también están bien, lo que pasa es que las academias es lo mismo, son preparadores, lo que pasa es que son a lo mejor pues diferentes magistrados, pero creo que siempre es bueno acudir a alguien para que le eche una mano. Hay gente que lo hace sola, ¿eh? Pero para mí, por ejemplo, hubiese sido mucho más difícil hacerlo así. Claro, y o sea, tú cuando te estás preparando, por ejemplo, imagínate que 2 personas en la oposición cantan el mismo tema. ¿Puede pasar que a pesar de que se lo sepan muy bien, digan cosas distintas? ¿O está muy estipulado para que lo digan? O sea, Bueno, sí. está bastante estipulado porque el temario, no, o sea, son los 330 temas, se publican en el BOE y cada tema tiene subepígrafes. Entonces, está bastante acotado. Entonces, si te dicen, yo qué sé, por ejemplo, el homicidio, es que no hablas del homicidio durante 12 minutos, sino te ponen el homicidio doloso, el asesinato, el homicidio imprudente, entonces te ponen subepígrafes y todos los tienes que mencionar. Entonces, hombre, siempre hay pequeños, puedes meter a lo mejor pequeñas variaciones, pues puedes meter un poquito de jurisprudencia, un poquito de doctrina, pero es que hay temas que tienen tantísimo articulado y tantísimo derecho positivo que es que no te da tiempo a meter más que el derecho. Entonces ahí, pues el tema de los legados tiene 40 artículos del Código Civil, es que eso es lo que tienes que decir. Hombre, Claro. igual si lo dices muy rápido, pues puedes meter un poquito de doctrina del Supremo que ha cambiado a lo mejor un legado concreto, pero es que es muy difícil que haya un cierto margen. Hay temas que tienen menos derecho y más doctrina y puede haber más variaciones, pero la gran mayoría de los temas está bastante estipulado, bastante limitado lo que tienes que decir. Vale, muy bien. Pues pasamos a lo siguiente. Bueno, quería decirte que me quedé muy sorprendido y también indignado después de leer tu artículo para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria titulado ¿Aprobado y ahora qué? Por resumirlo un poco, después de aprobar la oposición, tienes que pasar primero por un periodo en la escuela judicial y luego por prácticas tuteladas en diferentes juzgados. Para cuando has terminado eso, la gente tiene de media unos 30-32 años y durante ese tiempo apenas has generado ingresos. Después te destinan a un juzgado en algún municipio perdido del que ni siquiera eres titular, pasas así un tiempo indeterminado sin saber ni dónde ni cuándo te van a asignar la plaza titular y cuando por fin lo hacen y llegas al sitio en cuestión, te das cuenta de que hay otros funcionarios, por ejemplo, policías, que ganan lo mismo o más que tú. Después de haber vivido todo eso y de haber conseguido por fin tu plaza como titular en el juzgado de lo penal de Melilla, ¿cómo cambiarías el proceso para hacerlo más rápido y eficiente? ¿Recomendarías a los estudiantes de Derecho hacer judicaturas? ¿Y qué es y qué ha conseguido la Asociación Judicial Francisco de Vitoria? A ver, yo creo que el proceso actual tiene una enorme virtud, que es tremendamente objetivo. Entonces, el tema primero es un test, el test pues es ABCD, como cualquier test, o sea que eso es totalmente objetivo, y luego cantar los temas también es muy objetivo, por lo que te comentaba, porque los temas están muy acotados, entonces
pues hay que decir lo que hay que decir. Además, el tribunal está compuesto entre 5 y 9 personas. Hay todo tipo de profesionales, hay magistrados, hay fiscales, hay un abogado del Estado, hay un letrado de la Administración de Justicia, hay un catedrático de la universidad, hay un abogado en ejercicio. Hay mucha diversidad de profesiones, de profesionales en el tribunal, con lo cual, digamos, que es no difícil, sino yo diría imposible, digamos, manipular el proceso de selección, que yo creo que es la gran joya que tenemos en España, que es la objetividad del procedimiento y la posibilidad de que cualquier persona, independientemente de su origen y de su familia, pueda acceder al ejercicio de la función jurisdiccional. Yo no tengo a nadie en mi familia que sea juez, nadie. Entonces, he entrado al año y medio de haber empezado a estudiar y no tuve nunca ningún problema. Y gente que es hijo de magistrados del Supremo no aprueban la oposición, con lo cual eso creo que está muy bien. ¿Qué creo que falla? Creo que es un procedimiento demasiado largo. Como tú has apuntado anteriormente, el proceso son 4 años, vamos, en la media son 4 años y 8 meses del último año, siempre ronda entre los 4 años y medio y los 5 años. Creo que es una pasada, creo que muchísima gente no se puede permitir económicamente estar 5 años sin trabajar y estudiando y pagando un preparador. Y yo creo que a lo mejor eso es porque la oposición tiene un contenido excesivamente memorístico. Creo que hay cosas que hay que aprenderse de memoria, obligatoriamente, porque tienes que tener conocimiento del derecho y la manera de cantar los temas te obliga además a interiorizarlos muy bien y a entenderlos bien, pero yo creo que a lo mejor hay temas que no son tan necesarios memorizarlos y a lo mejor primar la introducción de un caso práctico, como ocurre en otras muchas oposiciones. Pues el caso de la Abogacía del Estado, el que tienen un caso práctico de 10 horas, en el que, bueno, pues se tiene que poner en práctica todo lo que te has estudiado de memoria. Es verdad que luego nosotros, sobre el pruebas, tienes la escuela judicial en la que pues te enseñan, digamos, la parte práctica, pero a lo mejor restando parte memorística e incorporando un ejercicio práctico se podría acortar el proceso de oposición. Una vez que apruebas, como bien apuntas, estás un año en la escuela judicial y después otro año de prácticas tuteladas. Creo que a lo mejor la escuela judicial es enormemente interesante, conoces a muchísima gente, aprendes muchísimo, pero a lo mejor se podría acortar un poco. Y después las prácticas tuteladas, pues también podrían ser, que también aprendes muchísimo porque estás en ejercicio real y tienes a un magistrado que te está supervisando, pero tal vez también podría acortarse un poco. ¿Por qué? Porque durante los años de la oposición no ganas absolutamente nada. Una vez que apruebas, hasta que te incorporas, tampoco ganas nada. Yo, por ejemplo, aprobé en abril y me incorporé en septiembre y no gané un duro. Entonces, estuve en mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 5 meses sin ganar nada. Y después, en la escuela judicial, pues tienes un sueldo que para vivir en Barcelona, a mí, por ejemplo, no me daba para vivir solo. Yo tenía que compartir piso, porque no me daba el dinero para vivir solo en Barcelona, que no es una ciudad nada barata. Entonces, bueno, creo que acortar el proceso de oposición sería algo positivo, haría más fácil a mucha gente acceder. Creo que sería más sano restar memoria al proceso, porque hay gente que lo pasa realmente mal con este sistema, gente válida y gente que podría valer para ser juez se pierde en esos interminables temas memorísticos. Y bueno, y una vez que has aprobado, acortar los tiempos para que te puedas incorporar a la función jurisdiccional más rápido y que puedas empezar a ganar un sueldo acorde a lo que has estudiado. Porque claro, si plantas con 30, con 32 años, la gente quiere casarse, la gente quiere tener hijos, la gente quiere tener una hipoteca y es que no puede. Sí, completamente, completamente. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, ¿recomendarías a los estudiantes de Derecho hacer judicaturas? Yo siempre lo recomiendo. Me parece que es, para mí, la profesión jurídica más bonita que hay. A mí me encanta. O sea, creo que es una profesión en la que nunca te vas a aburrir. O sea, por supuesto, pues hay casos que se repiten, ¿no? Tipos de casos, pero siempre hay algo diferente cada día. O sea, yo voy al juzgado y a lo mejor estoy 5 o 6 horas y es que se me ha pasado la mañana que no me da cuenta. Y tú irte a trabajar y irte de allí cuando la mañana se te ha pasado volando, dices, joder, eso es maravilloso, ¿sabes? Hay gente que va amargada a su trabajo. Y yo creo que muchos jueces a lo mejor pueden estar más amargados o menos amargados pues bueno, por la falta de medios, pues por la carencia de todo que tenemos en la justicia, pero lo que es el trabajo en sí mismo creo que a todos los jueces les gusta y es enormemente satisfactorio. Luego, además, una profesión muy variada. Yo ahora estoy en un juego de lo penal, pero yo vendría a un juego de primera instancia, estoy en un juego de instrucción, podría el día de mañana ir a un juego de lo laboral, un juego de lo contencioso administrativo, puedes tocar todos los palos del derecho. Y como te decía, cada caso es diferente y siempre aprendes algo bueno. Los abogados también siempre tienen algo que enseñar a los jueces, porque nosotros evidentemente no lo sabemos todos, no lo sabemos todo y siempre hay un buen abogado que te puede enseñar cosas que tú, pues, de las cuales no tenías conocimiento. Entonces, una profesión que, vamos, si te gusta el derecho, para mí me parece la profesión más bonita con diferencia y yo no me arrepiento por un segundo. ¿Tiene inconvenientes? Sí, el tema salarial, pues hay profesiones públicas mucho mejor pagadas. El tema de movilidad geográfica, hay que pensárselo bien. Yo, por ejemplo, soy madrileño y no puedo volver a Madrid de momento. Yo ya probé hace ya 8 años.
sigo en Melilla y no puedo volver a Madrid porque no hay plazas. Ahora, si eres extremeño, por ejemplo, o eres canario, es muy fácil volver a tu casa, facilísimo, porque hay muchas plazas allí y no hay problema. O si eres de Cádiz, pero como seas de Zaragoza, de Málaga, de Madrid, muy complicado volver. Entonces también pues tienes un poco que poner una balanza tu vida personal, si estás dispuesto a irte fuera de tu casa, estar años fuera de tu ciudad, tu pareja a ver dónde estás, quieres tener hijos, bueno, pues toda una serie de circunstancias. Pero lo que es el trabajo en sí mismo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque es que además, y luego el proceso es que es tan objetivo que yo creo que cualquier persona se puede presentar y cualquier persona tiene la posibilidad de aprobar, no hay nepotismo ninguno. Y en eso yo creo que puede ayudar mucho a la gente a decir, venga, me presento a esta oposición porque aunque sea el hijo de un panadero de un pueblo de Alicante, puedo aprobar igual que el hijo del magistrado del Tribunal Supremo. Y eso es fantástico. Claro, sí, la objetividad, desde luego, vamos, ayuda muchísimo, ¿no? A hacerlo atractivo. Te quería preguntar también por qué es y qué ha conseguido la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Pues, ¿en qué sentido? En todos, porque hacemos muchas cosas. A ver, Bueno, yo desde que estoy en la asociación, pues hace... sí, no, o sea, un poco en el sentido de qué está haciendo para mejorar el proceso de acceso a la carrera judicial, en ese sentido, en el sentido de la primera pregunta que te había hecho antes. Sí, a ver, la asociación es claramente partidaria de la conservación del sistema que existe ahora mismo, o a lo mejor meter pequeños matices en el sentido que yo he apuntado, pero en todo caso descartar algunas ideas que se venían proponiendo por algunos sectores de, digamos, hacer un proceso más subjetivo y en el que los jueces tuviesen que pasar por algún tipo de aro ideológico, es decir, exigir a los jueces algún tipo de compromiso con ciertos valores ideológicos y políticos. Lo que tienes que hacer los jueces solo se tiene que someter al imperio de la ley, acometer la Constitución y impartir justicia en nombre del rey, pero independientemente de todo lo demás. Entonces, desde luego, la asociación siempre se va a oponer a cualquier tipo de cambio de acceso a la jurisdicción, vamos, al ejercicio de la jurisdicción, que pase por exigir a los jueces algún tipo de compromiso con valores políticos concretos. Nosotros siempre vamos a defender eso. ¿Qué hace la Asociación Francisco de Vitoria, por ejemplo? Pues hemos hecho en colaboración con el Banco Santander un programa de becas. La gran asignatura pendiente de esta oposición y de otras muchas, que son de muchos años, son la falta de becas. Muchas veces se critica que a este tipo de oposiciones únicamente accede personas que pertenecen a un sector económico concreto. Generalmente a estas oposiciones suele acceder gente pues más bien de clase media alta, clase media baja. Pero ¿qué problema hay? Como decía antes, no todas las familias pueden permitirse estar 5 años en casa sin ganar un duro y además pagando un preparador. Para tratar de paliar esta situación se tendrían que hacer becas públicas a nivel estatal. Hay comunidades autónomas que las tienen, por ejemplo, es el caso de Euskadi, pero a nivel nacional no hay. Francisco de Vitoria tiene da 10 becas al año, se pueden prorrogar cada año hasta un máximo de 3, pero son becas que únicamente es para cubrir el preparador. Hay gente que ni siquiera tiene una casa en la que estudiar. Hace poco me llamaba un chico que me decía que en su casa hay muy mal ambiente, pues porque los padres están en una mala situación, etcétera, y que necesitaba estudiar fuera de su casa, en una residencia, porque es que en mi casa es imposible concentrarse, es que no hay ambiente de estudio en mi casa. Y ese chico, por mucho que le pagamos el preparador, ¿dónde va a estudiar? Si es que Claro. no le va a dar el dinero para pagarse una residencia en Madrid o donde sea. Entonces, nosotros venimos reclamando que se instauren esas becas y, por supuesto, si nosotros seguiremos dando las becas, pero creemos que es un alcance absolutamente limitado y que además la función de la asociación judicial puede estar dar becas, pero es una función del Estado. Y si realmente queremos que haya una democratización en el acceso a la carrera judicial y que haya gente de todos los estratos sociales en la carrera judicial, lo que se tiene que hacer es dar becas para realmente garantizar que haya gente de clases sociales más bajas que pueda acceder al ejercicio de la jurisdicción. No exigirnos que pensemos así o que pensemos allá. Para de esta manera democratizar el acceso a la carrera judicial. Ahora, cuando se habla de becas, esos mismos que hablan todo el rato de bueno, hay que comprometerse con esto, es ideario político, tal, luego no dicen nada de las becas. Pues hombre, creo que eso es muchísimo más importante. No, completamente. Y de hecho, bueno, ya aprovecho, tenía otro orden para las preguntas, pero aprovecho para preguntarte, porque en un artículo tuyo hablas sobre el conservadurismo, ¿no? En un artículo en El Español, sobre la etiqueta de conservador con la que se tilda a los jueces, ¿no? Entonces, dices, bueno, básicamente que esa no es la realidad en absoluto y que hay muchísima diversidad en la profesión, ¿no? Entonces, no obstante lo anterior, tenía yo curiosidad por cómo casabas eso con el hecho, bueno, pues lo que acabas de comentar, el hecho de que no muchas personas pueden permitirse el acceso, etcétera, y un poco que si crees que debe perseguirse una mayor igualdad, y me lo acabas de responder con el tema de las becas, y bueno,
diría, o sea, que el hecho de que tú sepas que son necesarias estas becas como que incita un poco a pensar que hoy por hoy el cuerpo de jueces representa un cierto estrato, un cierto tipo de personas, ¿no? Al menos a nivel económico. Entonces, bueno, mi pregunta sería básicamente que si a día de hoy crees que ese sesgo se traduce de alguna manera en un cambio importante con respecto al resto de la sociedad. ¿Cómo es la pregunta, perdona? O sea, digo que si el hecho de que, o sea, porque hoy por hoy dices que solo, por ejemplo, en Euskadi existen este tipo de becas, ¿no? Entonces, hoy diríamos que el cuerpo de jueces, bueno, no vamos a decir conservador, porque puedes tener renta alta y no ser conservador, pero que es un cierto tipo de juez, ¿no? Porque ha tenido, o sea, proviene de una cierta familia, de un cierto lugar. Entonces, que si crees que hay una diferencia sustancial entre, digamos, como la sociedad que compone el cuerpo de jueces y la sociedad en su conjunto, y que si esto crees que tiene algún impacto en las decisiones. Creo que en la judicatura hay representaciones de todos los estratos sociales y a nivel geográfico, pero sí que es verdad que por lo mismo que te he dicho antes, no es en la misma proporción que existe en la sociedad, y eso es así. Creo que eso no impide en absoluto impartir justicia con total imparcialidad, total objetividad y sometiéndonos exclusivamente al imperio de la ley. Que creo que sería bueno que hubiese una mayor diversidad dentro de la carrera judicial a través de las becas y a través de otros mecanismos que permitan a gente de menos recursos acceder a la carrera judicial, creo que sería bueno. Pero el hecho de que ahora mismo exista, digamos, esa menor representatividad de ciertos sectores de la judicatura no impide para que los jueces seamos totalmente imparciales a la hora de aplicar la ley. En el sentido del conservadurismo, digamos que los jueces somos conservadores, pero no en el sentido político, sino más bien en el sentido de que somos gente, digamos, de orden, ¿no? Nos pasamos toda la vida aplicando la ley. Entonces, digamos que es gente, pues bueno, que ha estudiado una carrera, que luego se ha presentado a una oposición, que ha estado años opositando y que después, pues bueno, es juez. Con lo cual, digamos que es gente, pues que generalmente pues lleva, pues bueno, gente conservadora en el sentido de que, pues bueno, gente más tranquila, gente estudiosa, gente más intelectual y tal. A nivel ideológico y político hay bastante de todo, la verdad. Yo, si has leído mi artículo, verás que yo, de la verdad es que en mi promoción es que había bastante de todo. También de política hablamos poco entre nosotros, porque es que, como hay tanto de todo, nunca sabes qué van a pensar los demás. Entonces, bueno, no es el típico grupo de como todos pensamos lo mismo, pues venga, vamos a poner memes riéndonos del político X, ¿no? Porque es que igual el otro es el que ha votado. Entonces, he dicho, a lo mejor en un grupo de jueces alguien pone algo de política y siempre hay que digo, aquí no hablamos de política, esto es una cosa profesional. Y, oye, lo que tú has puesto, que es para reírte del político X, es que yo a lo mejor he votado a ese político, entonces, ¿por qué te tienes que reír de él? ¿Por qué das por hecho que yo he votado a un partido político concreto por el hecho de ser juez? Pues no. Entonces, creo que ideológicamente hay bastante diversidad. Ahora, esa ideología nos tiene que dar igual, porque nosotros nos limitamos a aplicar la ley. Entonces, tú a lo mejor puedes ser una persona ultraconservadora y que tengas un caso de aborto y que tú a lo mejor, pues, de un delito de aborto, pero que tú finalmente absuelvas a la persona acusada porque no veas delito, a pesar de que tú estás totalmente en contra del aborto y esa persona, pues, haya cometido un aborto. O sea, no tiene nada que ver, o todo lo contrario. Entonces, hay veces que a lo mejor te encuentras con casos que ideológicamente, si tú te aplicas exclusivamente tu ideología, harías una cosa, pero es que actuar de esa manera es prevaricar. Tú lo que tienes que hacer es aplicar la ley. Puede ser que coincida lo que tú harías con lo que prevé la ley, pero no necesariamente. Recordemos que nosotros nos sometemos exclusivamente al imperio de la ley y que resolver injustamente a sabiendas por cualquier motivo, incluido ideológico, es un delito y se llama prevaricación. Vale. Bueno, he visto que mencionas en la mayoría de tus publicaciones que la justicia no cuenta con los medios suficientes para atender la demanda. Creo que la mayoría somos conscientes de esta realidad, de jueces desbordados, de meses hasta la incoación de los procesos y de años hasta la finalización de los mismos. Entonces, ¿cuáles son las reformas que propones para terminar con esta situación de precariedad de los jueces y de un servicio insuficiente para los ciudadanos? Bueno, hay una frustración que se dice mucho que tenemos una justicia del siglo XIX en un país de 2020. Tenemos una estructura judicial absolutamente arcaica, disfuncional, poco práctica, súper antigua, mal. O sea, a la falta de medios económicos, porque la justicia siempre es la gran olvidada de cualquier gobierno, sea de derechas o sea de izquierdas, porque no tiene rédito económico y no tiene rédito electoral, porque gracias a Dios la gente trata con la justicia muy poco. ¿Cuántas veces vas a ir tú a autojuzgado en tu vida? Pues muy poco. Irás al registro civil a inscribir a tus hijos, a lo mejor a tramitar el expediente matrimonial y poco más. O sea, el contacto que tiene la gente con la justicia es muy limitado, no es como la sanidad.
La gente tiene muchísimo más contacto con la sanidad y con la justicia. Entonces, pues hay poco esfuerzo por mejorar la justicia en este país. Además, eso ha pasado, vamos, con todos los gobiernos desde hace años. Tiene que pasarse por una mayor informatización. Eso está claro. La informatización que tiene Hacienda te da miedo de que es que saben todo de ti. O sea, es impresionante. Esa informatización no existe en justicia. ¿Por qué no existe? Porque no se invierte económicamente para eso. Es que es así. En cuanto hay que recortar, lo primero es las oposiciones de jueces. Este año no ha salido convocatoria de jueces. Cuando se está jubilando muchísima gente. Ahora está llegando a la jubilación muchísima gente nacida en los años 50, que existió el baby boom, que nació muchísima gente, que es la generación de mis padres, las que la gente tenía 5, 6, 7, 8 hermanos, y se está jubilando ahora. No está viendo ni siquiera ahora. Este año no ha habido convocatoria de jueces. Entonces, a una situación ya que está un poco en el límite, no se compensa con mayor cantidad de jueces. No todas las jurisdicciones están igual de atrasadas, digamos, pero, por ejemplo, una de las jurisdicciones que está peor es la social, la laboral. Con la crisis de 2008 hubo un incremento de la litigiosidad enorme en materia laboral por la cantidad de despidos que hubo. Y cuando ya la cosa parecía que estaba un poquito mejor, nos ha pillado la pandemia del COVID, que está ocurriendo otra vez todos los ERES, todos los ERTES, y la justicia no está preparada para absorber esa cantidad de litigiosidad. Entonces, es imposible que se hagan las cosas rápidamente. Es una vergüenza que te estén citando para un juicio para 2023. Pero es que la culpa no es del juez y del juzgado, la culpa es que no tienen más medios. Es que no puedes llevar más de 20 juicios al día. Es que es imposible. Si quieres que vea tu caso tranquilamente, con un juicio justo y con todos los instrumentos necesarios para cumplir con el Estado de Derecho, tienen que hacerlo con sus tiempos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues reestructurar totalmente la estructura que tenemos judicial en España, dotar de mayores medios personales, más funcionarios, más jueces, materiales, mejores instalaciones, informatización real, unificación de sistemas de tramitación procesal a nivel nacional. La justicia está transferida a las comunidades autónomas y eso da muchísimos problemas, muchísimos. Aquí en Melilla, por ejemplo, es muy importante hacer videoconferencias, porque mucha gente viene aquí de paso, entonces los testigos muchas veces se hace por videoconferencia. ¿Sabes la cantidad de problemas que da eso? Es que hay días que estamos una hora para hacer una videoconferencia. Cuando tú coges el Zoom y lo haces en 30 segundos te estás conectando y no tenemos un sistema bueno de videoconferencia y es desesperante. Es una persona esperándote en Zaragoza que lleva una hora y así el juego de brazos esperando a que te puedas conectar. A lo mejor esa persona tiene que trabajar, tiene hijos, y así todos los días. O a lo mejor no, porque el sistema es incompatible, porque es en Málaga y Málaga es Andalucía y sin embargo Melilla es territorio ministerio, entonces hay incompatibilidad de sistemas. Entonces ahora un funcionario que se va de Castilla-La Mancha a Extremadura ya no sabe cómo se funciona con el sistema de tramitación porque cambia de una comunidad autónoma a otra. Eso no puede ser. Es una desidia, es un pasotismo, nos da igual la justicia, que bueno, pues claro, así nos va. O sea, y aún así funciona. Y aún así funciona. ¿Pero cómo funciona? A base del esfuerzo titánico de las personas que trabajan para la Administración de Justicia. Y bueno, es verdad que los casos que siempre salen en la tele me han citado para 2023, pero lo cierto es que, por ejemplo, aquí en Melilla, estamos en noviembre, estoy señalando para marzo. O sea, los juicios van a ser en marzo, con todo el retraso que se paralizó la justicia se paralizó 3 meses por la pandemia. O sea que no todos los juzgados van igual de atrasados, pero sí que es verdad que muchos lo están y desde luego es falta total de interés por cambiar las cosas. Vale, y al hilo de esta pregunta, quería preguntarte si crees que es posible o que podría funcionar la provisión privada de justicia y si crees que es necesaria la provisión estatal. Yo creo que uno de los mecanismos que deberían ser importantes para... Espera, ¿lo oyes? Sí, pero se ha ido. Bueno, está sonando una alarma. Vale. El problema es que uno de los mecanismos fundamentales que habría que hacer para quitarle peso a la justicia y para hacerla más rápida es desjudicializar muchos conflictos. Hay muchos conflictos que no hace falta que se vaya a un juzgado para resolverlo. Entonces, ¿cómo se haría? Pues a través de la mediación, a través del arbitraje, a través de otros mecanismos que pueden tener provisión, a lo mejor privada. Pero claro, privada que no tiene que implicar un mayor coste para el justiciable. Es decir, una provisión privada, pero que tenga que ser pagada con fondos públicos. Es decir, proporcionar el servicio privadamente, pero pagada con fondos públicos. O a lo mejor hacer esos arbitrajes, esas mediaciones con mecanismos públicos. Desde luego, lo que nunca puede redundar es en un menor acceso a la justicia porque resulte más caro para el justiciable. Hay gente que tiene mucho dinero y que pudiera visitar todos los juzgados gastándose un dinero en abogados, hay gente que no tiene un duro y además generalmente la persona que va porque la han despedido de su trabajo a un juzgado pues no suele estar muy bollante económicamente. Entonces creo que la justicia tiene que suministrarse de tal manera que se pueda garantizar el acceso de todas las personas a la misma y si existe una provisión privada que habría que estudiarla porque la verdad que habría que ver de qué manera se podría hacer que eso nunca redunde en una limitación del acceso a la justicia a las personas que carecen de recursos. Vale,